Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de divulgación histórica. Mi nombre es Juan Camilo Vergara y el día de hoy les voy a hablar de una historia inverosímil, extraña de la historia reciente de París, en esos momentos de la Belle Époque, cuando la colina de Montmartre se convirtió en el epicentro de las grandes vanguardias de Europa. El tema de hoy es el maestro Boronali, un asno como otros. En el mundo hay y ha habido muchos personajes convencidos erróneamente de poseer dotes de artista. Ese fue el caso de Nerón, quien, creyendo de manera ciega en su talento musical, murió diciendo una frase muy famosa: «Qué gran artista pierde el mundo conmigo». Los ha habido en todas las épocas y víctimas de todos los delirios imaginables, pero hay algunos que logran convencer a más de un distraído snob de museo. En cambio, verdaderos genios como Van Gogh o Renoir murieron de hambre tratando de vender algunas de sus obras con la esperanza de pagar un mes de arriendo, por ejemplo. La historia del maestro Boronali y de su compleja obra ilustra de modo extraordinario este dilema. Era el comienzo del siglo XX y la escuela expresionista de Kandinsky y el cubismo de Pablo Picasso estaban en su momento más importante. En París solo se hablaba de ellos, de sus exposiciones en el Salón de Otoño o en el Salón de los Independientes y de los artistas franceses. Muchas personas enloquecían con cualquier obra que se pareciera a un Matisse y, sin hacer gala del más mínimo espíritu crítico, citaban de memoria frases leídas en los diarios especializados de la época. Todo iba de maravilla para nuestros queridos snobs del arte que se deleitaban como niños en la arenera, hasta aquel día en el que su mundo se vino abajo, cuando un periodista muy importante de la historia de París llamado Roland d'Orgelès decidió montar una farsa del tamaño de la Torre Eiffel. D'Orgelès, cansado de oír día y noche hablar de los nuevos pintores cubistas, y de toda esta vanguardia que a veces no le parecía tan fabulosa, decidió organizar un plan. Envió a varios periódicos parisinos el manifiesto del arte excesivista, obviamente no firmado por él, sino firmado por su creador oficial, un tal Joaquín Rafael Boronali. Varias publicaciones replicaron lo que consideraron entonces como el comienzo de un movimiento revolucionario del arte, uno más. Los lectores quedaron expectantes. Así, viendo el éxito de la primera fase de su estrategia, d'Orgelès se fue de inmediato a uno de los cabarets más importantes de Montmartre, llamado El Conejo Ágil, el Lapin Agile, cuyo dueño lo esperaba junto a Lolo, el burro educado a la manera de la capital, que era el emblema y la mascota de aquel cabaret parisino. Además de llegar cargado con pinceles, óleos y un caballete, d'Orgelès llegó acompañado también de un notario y un camarógrafo para dejar constancia de su fechoría. Amarró el pincel a la cola del bohemio asno que, de manera muy obediente y al parecer muy inspirado, lo blandió sin misericordia de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y finalmente nuestro farsante, que mezclaba los colores, empezó a crear una obra maestra hecha, fabricada por él y hecha por el burro Lolo. Al terminar la obra, y con un aire plácido y bastante conmovido, d'Orgelès le dijo al notario que la obra se llamaría «Y el sol se puso en el Adriático». Se preguntarán en este momento qué tiene que ver el pobre burro Lolo con el maestro Boronali, jefe de la escuela excesivista. La respuesta es muy sencilla, pues el seudónimo de Boronali viene del nombre del burro de las fábulas de La Fontaine, el maestro Aliborón, que en su versión italianizada por d'Orgelès va a quedar como Boronali, ¿sí? Para dejar claro que el pintor era un burro finalmente. Pero la fechoría no había terminado ahí. Antes de enviar la pintura al célebre Salón de los Independientes, d'Orgelès, el dueño
del cabaret y el asno, conjuntamente decidieron que la pintura tendría un costo de 18 francos y 20 centavos. Así, de la manera más extraña y estridente, la obra insignia de la escuela excesivista hizo su entrada triunfal a esta galería. Imagínense. Durante algunos días, nuestro periodista merodeó cerca del cuadro, tomando notas, tomando fotografías, escuchando los comentarios de los grandes críticos del arte. Para algunos el cuadro era francamente poco emotivo, pero para otros, en cambio, la pintura hacía alusión a la excesiva personalidad del pintor y su violento temperamento. Algunos se sorprendían por ese carácter del famoso Boronali. En vista de que solo el periódico Le Matin de la capital había escrito una crítica feroz del naciente movimiento, Dorgelès decidió contar toda su farsa al editor del diario Le Matin. Y este, sorprendido, lanzó un grito diciendo, pues claro, tenía que ser un asno el pintor de esa obra. Al día siguiente, la noticia se había regado por toda la ciudad. Una multitud confusa y exultante se dirigió al Salón de los Independientes, en donde preguntaban constantemente por la pintura del burro, a lo que los guardias simplemente decían, pues sigan el río de gente. Pasada la euforia capitalina y a pesar de lo publicitado del escándalo, hubo algunos que nunca se enteraron de la farsa. En 1939 apareció en un diccionario de artistas el nombre Boronali, con la siguiente síntesis biográfica que les voy a citar. Boronali, nacido en Génova en el siglo XIX, perteneció a la escuela italiana y expuso en 1910 en el Salón de los Independientes. Imagínense. En la segunda edición, Boronali seguía en ese diccionario, solo que complementaron su vida diciendo que el sufrido artista había perdido la vida durante la Primera Guerra Mundial. A lo que Dorgelès va a responder con un artículo criticando la injusticia de este diccionario, que había negado la verdadera vida del burro Lolo, que no había muerto en la Primera Guerra Mundial, sino que se había suicidado en el río Sena. Años después, la pintura regresó a Francia para ser parte de una exposición llamada Los falsos en el arte. Y como si la farsa no hubiera terminado, la exposición recibió una carta en la que un coleccionista de arte de la ciudad de Nantes le aseguraba a los organizadores ser el feliz dueño de la conocida Marina de Boronali. Obviamente los organizadores contactaron a Dorgelès y fue cuando Dorgelès les respondió con total desenvoltura que si la verdadera pintura era falsa, entonces no sabía en qué categoría podría calificarse la del pobre coleccionista de Nantes, a quien debían haber estafado sin misericordia. Como toda gran obra, Y el sol se puso en el Adriático, es un cuadro polémico que ha recorrido varios países y que hoy en día podemos ver al sureste de París en el Foyer Culturel de Milly-la-Forêt. Este es el destino ideal para aquellos que desean ir a admirar lo más significativo del arte del maestro Boronali, que fue un asno como los otros. Si te gusta este video y este tipo de contenidos, te invito a que hagas clic en el like de este video, a que te suscribas a nuestro canal y hagas clic en la campana para que te lleguen los recordatorios de los siguientes videos que estaremos subiendo en los meses que vienen.